Hola, en esta presentación voy a comentar cuáles son los contenidos y cuál es el funcionamiento del área 2 dentro del máster de redes corporativas e integración de sistemas. Dentro de este área nos vamos a centrar en aquellos aspectos que están relacionados con la seguridad y con la administración avanzada de las redes, es decir, con aquellas tecnologías y aquellos protocolos que nos vamos a encontrar dentro de medianas, grandes redes y dentro de proveedores de servicio. Los contenidos provienen de la web del fabricante de Cisco System, la web de la Academia de Cisco, y está formado principalmente por dos bloques. El bloque que corresponde al CCNP, los tres módulos de la certificación oficial de Cisco de CCNP y con el CCNA Security. En total es un total de 250 horas, divididas 180 horas para el CCNP y 70 horas para el CCNA Security. A continuación luego comentaré un poquito con más detalle cada uno de estos módulos, cuál es el contenido que se va a desarrollar. Cuando se termina el área y cuando terminamos el máster y se han completado las dos áreas correspondientes al máster de redes corporativas, alcanzamos el nivel profesional dentro de la escala de certificaciones de Cisco. Entonces nos situamos dentro de esa pirámide de cualificaciones dentro de este nivel, el nivel profesional. El contenido del CCNA Security cubre completamente todas las tecnologías y todo aquello que tiene que ver con la seguridad de la red sin dejarse prácticamente nada. Empezamos con lo que sería un análisis de cuáles son las principales amenazas en la seguridad de la red. Entonces tenemos que saber primero a qué nos enfrentamos. Una vez conocemos cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos de la seguridad dentro de la red corporativa, vamos construyendo la seguridad bloque a bloque. En primer lugar, tenemos que asegurar los equipos. Tenemos que introducir todos aquellos protocolos y las medidas de seguridad que correspondan para evitar que los propios equipos de red caigan en malas manos. A continuación, tenemos que introducir ese concepto de control de usuarios, utilizando tecnologías basadas en modelos como AAA, usando servicios como Radius, para eliminar cualquier acceso no autorizado. Entonces, vamos a restringir totalmente el acceso y vamos a poder controlar exactamente qué es lo que cada usuario va a poder hacer. Una vez ya hemos controlado a los usuarios, controlamos el tráfico IP que va a poder realizar ese usuario. Bien a través de firewalls dinámicos, bien a través de IPS, es decir, a través de toda una serie de técnicas que ya van creciendo en complejidad y que se van sumando unas a otras y que permiten controlar exactamente todo el tráfico IP que está circulando dentro de la red. No hemos terminado ahí, ya hemos controlado usuarios, hemos controlado el tráfico IP, a continuación lo que tenemos que hacer es proteger el tráfico permitido. Vamos a encriptarlo, vamos a ir creando túneles, tecnologías como IPsec, por ejemplo, que van a permitir ocultar esa información de cualquier tipo de ataque, por ejemplo, que intente capturar el tráfico para obtener luego información de nuestros usuarios. Una vez tenemos todas las herramientas y todos esos bloques construidos y en marcha, lo que nos queda es crear una política de seguridad que permita realizar una administración de red que nos asegure que va a seguir funcionando en el futuro y nos vamos a poder actualizar sin ningún problema. Entonces, estos serían los contenidos que básicamente se desarrollan dentro de este módulo de CCNA Security. Los módulos que realizamos dentro de CCNP se corresponden exactamente con las diferentes certificaciones de Cisco dentro de este nivel profesional. Se corresponde con 3 módulos, cada uno de ellos tiene un examen de certificación. A diferencia del CCNA, el CCNA son 4 módulos y solamente un examen de certificación. En este caso es diferente, tenemos 3 módulos y 3 exámenes de certificación. Los contenidos de esos módulos, muy a grosso modo, dentro de esta presentación, se corresponden primero el primer módulo, el módulo de routing, con aquellas tecnologías que tienen que ver directamente con IP, con la capa 3 del modelo OSI. Protocolos de enrutamiento a un nivel avanzado, como SPF multiárea e IGRP, un análisis del funcionamiento de esa red para luego poder implementar calidad de servicio, optimización de rutas, control de tráfico. Es decir, ya no solamente vamos a crear una red que esté funcionando, sino una red que esté funcionando bien, es decir, que permita luego ir añadiendo toda una serie de servicios dentro de esa infraestructura. Y van a aparecer ya tecnologías de una cierta complejidad, como son, por ejemplo, BGP o como la realización de la migración desde IPv4 y IPv6, que muchas empresas están realizando en este momento. Y otros servicios, como el de multicast para televisión IP y una gran cantidad de oferta que tenemos hoy en día. Una vez hemos visto la capa 3 en profundidad, hemos creado la infraestructura de red, nos podemos centrar dentro de la red local. Entonces, en el segundo módulo se centra dentro de lo que sería el apartado de switching avanzado, porque vamos a crear la infraestructura de una red de campus que permite luego realizar el diseño para cualquier tipo de red local de cualquier empresa, tenga el tamaño que tenga, basándonos en los que son los pilares del diseño de esa red local, que serían la redundancia, la escalabilidad,
la seguridad y la optimización. Es decir, para cada uno de esos conceptos vamos a ir añadiéndole diferentes protocolos, diferentes tecnologías. HSRP, agregación de enlaces, aquí aparecen simplemente algunos de los ejemplos de esas cosas que vamos a ir conociendo y dominando. Y también, una vez tenemos ya esa infraestructura montada, cómo vamos a agregar servicios avanzados, como pueden ser la creación de una infraestructura de voz over IP, de difusión de vídeo o la integración con una red de wireless. El último módulo de CCNP se encarga de hacer una revisión de todo el temario, es un colofón al máster completo, en la cual, de una forma muy práctica, nos vamos a centrar en la solución de problemas que nos vamos a encontrar en la red. Vamos a trabajar con una red real, con una red que está formada por equipos que son exactamente los mismos que se encuentra el trabajador cuando va a administrar una red en una empresa. Y nos vamos a encontrar con todos aquellos problemas y aprender la forma sistemática de solucionarlos. Con lo cual, esta formación lo que permite es que cuando el estudiante termina de realizar el máster pueda automáticamente incorporarse dentro de la plantilla de una mediana gran empresa, dentro de un proveedor de servicio y empezar a trabajar directamente. Este es uno de los ejemplos de los laboratorios con los que trabajamos en clase, laboratorios prácticos, laboratorios reales, sacados muchos de ellos de ejemplos de redes reales, con equipos reales y funcionando exactamente igual que si estuviéramos dentro de una empresa. Tenemos toda una serie de gamas de routers de Cisco y de switches de capa 2, de capa 3, con lo cual podemos montar topologías que realmente son muy interesantes. Nada más, si tenéis cualquier duda, si queréis información adicional, aquí tenéis el correo de contacto de la coordinadora del máster, Belén Requena, y podéis preguntar cualquier información adicional que os interese sobre este curso. Muchas gracias.